Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Puedes dejarnos tus mensajes ahí en las distintas publicaciones, pero si no lo puedes hacer a través del 091 99 1210, 091 99 1210. Para Telegram y para WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes o si quieren que abordemos algún autor o lo que ustedes deseen, pueden hacerlo ahí. Hoy nos acompaña María García Marichal para Viajar Lejos, columna de literatura. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Audiencia, buenos días. Bueno, un gusto que estés con nosotros, María. Lo mismo, me encanta. Es un gusto tenerte aquí y bueno, a ver, contanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los premios Nobel de literatura chilenos. Y te voy a adelantar, ya que para la próxima vamos a hablar del otro premio de Nobel de literatura chileno, porque Chile tiene 2 premios Nobel de literatura. Hoy vamos a hablar de la maestra Gabriela Mistral y la próxima vamos a hablar de Pablo Neruda. ¿Qué te parece? Qué grandiosos. Impecable. Poetas, qué grandiosos poetas. Yo quiero además dedicar estos programas a mis amigos, nuestros amigos de la SECH, de la Sociedad de Escritores Chilenos, de la cuarta región de Coquimbo, nuestros amigos que yo sé que nos van a ver, Ed Manuel Ferreira, Luis Eduardo Aguilera, que además me proporcionan mucho material para que yo pueda trabajar y elaborar estos programas y para trabajar con mis alumnos, a Pilar Núñez, a toda esa gente de La Serena y de Coquimbo, a César Guisado, un gran abrazo y estos programas dedicados a los premios Nobel chilenos. Bueno, muy bien, el abrazo para ellos y gracias por seguirnos. Sí, las grandes columnas, amigos, que... grandes amigos. Un saludito grande. Y pueden comunicarse, ya les digo, más 598 si estás en el exterior. Exacto. 091 99 1210 ahí, dejando tu saludito y vamos a estar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de Gabriela Mistral. Vamos ahí. Una de las grandes escritoras, de las grandes poetas latinoamericanas del siglo XX. Era un seudónimo, en realidad. Se llamaba Lucila de María Godoy Alcayaga. Era poeta, fue diplomática. Después vamos a ver que los avatares de la vida la llevaron a representar a su país en Europa y en Estados Unidos y otros países de América. Profesora y pedagoga. Es decir, que también trabajó en planes educativos. Y Premio Nobel de Literatura 1945... Mujer con Premio Nobel de Literatura, la primera, así, una grande, Gabriela Mistral. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, un pueblito precioso que queda en el Valle de Elqui. Hermosísimo lugar el Valle de Elqui, es una maravilla de la naturaleza, así que me imagino que la inspiración de Gabriela debe haber estado en todas partes por allí. Y falleció el 10 de enero de 1957 en Hempstead, New York, en Estados Unidos. Estaba trabajando como diplomática, estaba muy enferma ya. El inicio literario de Gabriela Mistral siguió los pasos del modernismo como la mayor parte de los poetas de esta época, Carlos, porque el modernismo de Rubén Darío marcó una impronta fuertísima que después dio paso a las vanguardias literarias y artísticas del siglo XX. Pero el modernismo fue, digamos, la piedra fundamental de la poesía, principalmente de esta época de principios del siglo XX. Pero después Gabriela fue saliendo de toda esa impronta modernista y fue creando una poesía propia, muy lírica, muy amorosa, muy llena de amor,
Era una mujer que tenía muchísimo amor para dar, con mucho amor a la tierra chilena, mucho amor a los niños, y mucha, digamos, una lucha interna y también una lucha de la palabra por las situaciones de desigualdad que se vivía en su país y en gran parte de Latinoamérica en la época en la que ella vivió. Su padre era Juan Jerónimo Godoy Villanueva, era maestro de escuela. Y la madre se llamaba Petronila Alcayaga, era una mujer de aldea de la cuarta región de Chile en aquella época, ¿no? Cuando eran agricultores, cuando se vivía en pequeñas comunidades. Cuando tenía 10 días de vida se mudaron para La Unión, se llama el pueblo. Hoy se llama Pisco Elqui. Mirá. Es un lugar turístico muy bello, pero además tiene unos paisajes espectaculares, metido allí en la montaña. Bellísimo, bellísimo espacio. Y entre los 3 y los 9 años, Lucila vivió en la pequeña localidad de Montegrande. A Montegrande ella lo sintió como su lugar de origen. Es un poco, salvando las distancias, por supuesto, lo que me pasa a mí con los Cerrillos, ¿no? Es aquel lugar que es tu referencia. Perdón, Gabriela. Mirá lo que estoy diciendo. Pero es algo que va más allá de donde tú vivas. Para ella, Montegrande era su lugar de origen. Allí descansan sus restos y allí descansan los restos de su hijo Gin. Y yo he estado allí varias veces, lo que me llena de una especie de melancolía y de vínculo con esta grande de la literatura latinoamericana. La ascendencia de Gabriela era prácticamente española por todas partes, porque la familia de su madre era vasca y la familia de su padre era española, ¿no? Entonces, hay quienes plantean que hubo allí por alguna cuestión, digamos, de algún nacimiento legítimo, algún vínculo con los aborígenes chilenos, pero da la impresión por el árbol genealógico, por su físico, etcétera, que ella era puramente española. Tuvo una hermana mayor, que fue su maestra, media hermana en realidad, era hija de su mamá, de su primer matrimonio, se llamaba Emelina Molina Alcayaga, fue la primera maestra que tuvo Gabriela, y tuvo un hermano por parte de padre, Carlos Miguel Godoy Vallejos, quien se dice que fue el verdadero padre de Gin y que ella lo adoptó. Hay toda una serie digamos, ¿cómo podemos decir? De discusiones con respecto a algunas partes de la vida, porque además no es como hoy en día, que hoy todo está a la vista en las redes sociales o en la prensa. En aquellos momentos era mucho más difícil saber de la vida de las personas. Y por otra parte, ella fue muy cuidadosa de su vida personal. El papá de Gabriela se fue de su casa cuando ella tenía 3 años, o sea, los abandonó. Sin embargo, ella siempre defendió a su padre, siempre lo quiso muchísimo. Y plantea que el nacimiento de su inspiración y de su vocación poética fue porque encontró unas veces, revolviendo papeles, decía ella, unos versos muy lindos que había escrito su padre. Lo escribía así. Y esto la marcó su camino de poético. Entonces, por más que su madre tenía mucho rencor, etcétera, ella quiso mucho al padre, lo quiso mucho y lo defendió mucho, más allá de que estaba lejos y de que no compartió su vida, en realidad, ¿no? Es una vida muy triste la de Gabriela. Vamos a ver que fue una vida bastante, digamos, marcada por el rechazo, por el abandono, por el alejamiento, por el cuestionamiento. Esos versos de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética, escribió una vez. Bueno, tuvo una maestra que, después de Emelina, su hermana, tuvo una maestra que la dejó muy decepcionada y muy dolorida. Viste que los docentes podemos ser gestores de cosas muy buenas y gestores de cosas muy malas. Sí, sí. En este caso... Hay de todo. Hay de todo. Y en este caso, esa maestra la acusó de robo, porque ella era una nenita, estamos hablando que tenía 5 o 6 años y estaba arreglando unas hojas que ella tenía que repartir entre sus compañeros. Entonces, aparentemente ella las llevaba y las traía porque era muy cuidadosa y muy meticulosa. Pero además, no solo que la maestra la acusó de robo, sino que les dijo a sus compañeros, que eran unos niños igual que ella, que se lo dijeran, que les permitió que la destrataran, que la marcaran. O sea, un bullying, como llamamos hoy en día, muy severo, que le hizo muchísimo mal y del que nunca se olvidó. Tan es así que una vez que volvió a Chile y que estuvo en el Valle del Elqui y que pasó por Montegrande, estaban enterrando a una persona,
a una persona que la iban llevando hacia el cementerio, y ella preguntó quién era, y se trataba de esta mujer. Esto es un dato que me dieron mis queridos amigos chilenos, Luis Eduardo, Manuel. Preguntó quién era, y era esa maestra. Y dicen que ella dijo, caramba, ni siquiera cuando muere esta mujer me deja en paz. O sea, si la habrá marcado, Sí. que ella vio el entierro y se sintió como que le clavaban un puñal, ¿no? A los niños, las cosas que se le hacen a los niños pueden hacerles tanto bien o pueden hacerles tanto mal, y eso la marcó. Fue el inicio de una serie de desventuras para esta gran mujer. Bueno, esto fue un sufrimiento muy grande que tuvo. Ella no pudo estudiar magisterio porque no tenía el dinero para hacerlo. La educación se pagaba. Sí. No, la educación gratuita que tenemos nosotros es un privilegio realmente. Entonces no lo pudo estudiar, pero era una autodidacta de gran poder de conocimiento y leía y se preparaba. Entonces la contrataron para trabajar como profesora ayudante en la escuela de la Compañía Baja, en mi queridísima La Serena. Al tiempo iba colaborando en el diario serenense El Coquimbo y en La Voz de Elqui, que era del lugar donde, allá en Vicuña, de donde ella era originaria. Desde 1908 fue maestra en La Cantera y en el pueblo de Los Cerrillos, pero no en el mío, en el de ella, en Chile, cerca de Ovalle, de la ciudad de Ovalle. En 1910 convalidó sus conocimientos en la Escuela Normal de Santiago, obteniendo el título de profesora de Estado. Tener el título de profesora de Estado le permitía dar clase en educación secundaria. Pero desde ese momento sus colegas rivalizaron con ella permanentemente porque no tenía los estudios académicos. No olvidemos que los estudios académicos había que pagarlos. Claro, sí. Entonces, ella convalidó, tenía los conocimientos, la preparación, estudió por ella misma, era una autodidacta, se preparó de la manera más profunda que podía hacerlo porque además tenía que convalidarlo. Sin embargo, la rechazaban permanentemente sus colegas. Eso era un sufrimiento permanente para Lucila Godoy, para nuestra Gabriela Mistral. Justamente el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile es el que da el título de profesor de Estado, el que daba el título de profesor de Estado. Ella no lo tenía académicamente, sino que lo convalidó. Entonces eso le provocó muchísimo desasosiego y mucho rechazo. En 1910, con 21 años, Lucila Godoy Alcayaga, o Gabriela Mistral, como la conocemos nosotros, fue invitada a trabajar en el Liceo de Niñas de Traiquén, en la Araucanía. Estamos hablando del sur de Chile. Otra vez vio su vida amargada por la rivalidad, por el rechazo de sus colegas que la señalaban por su falta de formación pedagógica. Allí trabajó un semestre como profesora de labores, higiene y dibujo y economía doméstica, que era muy común en aquella época preparar a las niñas, ¿no?, para ser amas de casa. Ese cuestionamiento permanente de sus colegas le significó mucha amargura, mucha sensación de ¿qué estoy haciendo aquí? Y ella quería trabajar con niños y con niñas y quería ser docente y se preparaba, y esa falta de preparación académica con un título habilitante la hacía ser más cuidadosa. Entonces, como que fue una lucha permanente. Mientras se desempeñó como docente en Chile, siempre estuvo con esa situación de alejamiento, de rechazo. Es en esta época que toma contacto, cuando está en la Araucanía, con la nación mapuche. Cuando ella toma contacto con el pueblo mapuche, con la nación mapuche, ella siente que les debe escribir, que tiene que escribirles. Porque ella dice, estos sí saben amar su tierra. Porque ellos estaban luchando debido a que se los despojaba, se los reubicaba, se los sacaba de los lugares ancestrales. Entonces, la forma que encontró de luchar con eso fue escribiendo sobre la nación mapuche y sobre el amor que los mapuches tenían y tienen a esa tierra de las que permanentemente los estaban desplazando. Durante 11 años trabajó como docente en un peregrinaje permanente: Antofagasta, los Andes, Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad más al sur, ¿no? La ciudad más austral del mundo, se dice, la que está más cerca de la Antártida, digamos, como ciudad, ¿no?, como ciudad grande. Temuco y luego Santiago. Más tarde fue contratada por el gobierno de México para realizar un plan de modernización pedagógica.
Es decir, estamos hablando que era tan respetada que el gobierno mexicano, que conociendo ese trabajo a través de quienes lo publicaban, la contrata para que ella sea la piedra fundamental, otra vez, de la educación mexicana. Voy a decirte que el plan educativo que tiene México ahora es el mismo, pero con algunas modificaciones determinadas por los tiempos que estamos viviendo. Pero si habrá sido una mujer sabia con respecto a la educación, que ese plan es la base del plan educativo que tiene México actualmente. Y eso hay que destacarlo. Antes de que llegara a Traiquén, en 1910, es Traiguén me parece, después voy a verificar bien, aparecieron artículos de prensa de su autoría, en los que criticaba duramente el espectro político de esos años y la desigualdad, la inequidad social que aparecía en ese momento. Y aboga por una instrucción pública primaria obligatoria, porque había muchísimo analfabetismo debido a que los niños no iban a la escuela. Se prefería a veces dejarlos trabajando en la tierra o ayudando en las casas. Entonces ella está bregando permanentemente por eso, ¿no? Por una instrucción primaria obligatoria y denunciando además el gasto exagerado que hacía el gobierno de Chile, que en esos tiempos estaba por cumplir 100 años la República Chilena, y se hizo un gasto exagerado para las celebraciones. Y ella en sus artículos de prensa hace una crítica de esto. En 1910 aparecen en el Colono de Traiguén, estoy casi convencida de que se dice así, 2 poemas en distintos momentos, Rimas y Tristeza, en los cuales ella expresa un dolor por un amor frustrado. En ese momento ella había iniciado unos amores con Romelio Ureta y este señor se suicidó. E incluso se plantea en determinado momento que se había suicidado debido a Lucila. En realidad no fue así, él había sacado dinero del ferrocarril y lo había malgastado. Cuando se vio acorralado, se suicidó. Entonces ella le escribe unos versos que son sumamente tristes y que este amor frustrado va a ser también su inspiración para sonetos de la muerte, con los que gana los Juegos Florales. Los Juegos Florales de lo que en aquel momento era la FECH, ¿no? De los escritores chilenos. Y ahí comienza a llamarse Gabriela Mistral y es el nombre que va a utilizar hasta su muerte, porque el seudónimo que usó fue Gabriela Mistral. ¿De dónde extrajo? Bueno, de Gabriel D'Annunzio, el poeta italiano, y del francés Frédéric Mistral. Entonces Gabriela Mistral lo castellaniza. Con su nombre verdadero aparece por última vez en Selva Lírica, que es una antología poética de los grandes poetas chilenos de la época. O sea que ya está siendo considerada una gran poeta en este momento, cuando todavía era Lucila Godoy. Pero ya en este momento, cuando gana los Juegos Florales, es Gabriela Mistral. Por esta época también se desempeña como inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena. Siempre con siempre la educación. Y siempre hostigada por sus colegas, porque no tenía una formación académica, pero tenía un amor por la educación y una sabiduría y una capacidad educativa y una voz tan poderosa que era realmente admirable. Bueno, trabajó en Antofagasta, al norte de Chile, y luego en Punta Arenas, la ciudad más austral. Fíjate vos, fíjese la audiencia, la contrataron para trabajar en Punta Arenas para la chilenización de un territorio en el que en el extranjero superabundaba. Fíjate vos el objetivo que tenía. Claro. Chilenizar un territorio extranjerizado, principalmente por ingleses, irlandeses, escoceses, que fueron quienes poblaron. Claro, no nos olvidemos que O'Higgins, el héroe nacional, es de origen irlandés, ¿no? O'Higgins. Entonces, se trata de hacer más chilena una tierra que era extremadamente extranjerizada. Pero ella ve acá, además, algunos problemas grandes que tenía, ¿no? Ahora los vamos a ver. Este encargo se le dio por el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan Luis Sanfuentes, y la llevó a Punta Arenas su mentor, quien también lo dio a conocer en el exterior, que fue el general Luis Alberto Contreras y Sotomayor. Él fue quien además la dio a conocer fuera de fronteras, y por esa razón ella fuera de fronteras era una persona tan respetada. Todo lo que sus colegas hacían en su contra, ella por otra parte era respetada fuera de su tierra. O
sea, era una mujer que fue muy sufrida en su momento, ¿no? Cuando ella está en esta parte, en la zona de Punta Arenas, ve además cómo se está haciendo una destrucción del pueblo, un exterminio del pueblo Selknam. El pueblo Selknam, nuestros oyentes lo pueden buscar como Onas. Son los pueblos Onas, de Tierra del Fuego. Todas estas tribus, estos pueblos, estos pueblos originarios de Tierra del Fuego, del sur de Chile, son, según los estudios genéticos que se han hecho en los últimos años y según los estudios antropológicos, pueblos originarios de las islas del Pacífico. Los únicos pueblos que habrían poblado el sur argentino y el sur chileno, que habrían llegado en la glaciación, en la era del hielo, a través de la Antártida, de islas tal vez ahora desaparecidas, de la Polinesia. Y el exterminio que se hacía, porque además se trataba de culturizarlos, de enculturizarlos, de que fueran, digamos, ciudadanos chilenos, y ellos vivían de la caza, de la pesca, de la recolección, vivían en viviendas hechas con cueros de animales y pieles. El pueblo Selknam, o Ona, lo pueden encontrar como Onas, estaba siendo devastado, y ella hace una crítica muy severa. Quiero aclarar con esto que la mayor parte de la obra de Gabriela Mistral es una obra de artículos periodísticos, cartas y todo tipo de investigaciones. La obra poética, junto a la otra obra, la obra de investigación y la obra periodística, es mínima. Pero era una escritora sobresaliente en todo lo que hacía. Y en la crítica para tratar de resaltar la importancia de los pueblos originarios, era permanente. No le gustaba el clima polar y se fue de Punta Arenas. Por más que le gustaba mucho trabajar, pidió traslado. Primero vivió en Temuco y luego se fue a Santiago. Aspiraba a un cargo de más prestigio, hizo un concurso de oposición y obtuvo el puesto de directora en el Liceo número 6 de Santiago, y otra vez sus colegas la hostigaron permanentemente. En 1922 se publica en Nueva York la que es considerada su obra maestra, Desolación, un poemario realmente maravilloso. El 23 de junio de 1922 zarpó para México con Laura Rodig, una amiga que encontró en el sur, con quien vivió durante mucho tiempo. En 1903 publicó Lectura para Mujeres, y además en México se inaugura, se le obsequia, digamos, una estatua de su persona. Mira. En vida, ¿no? Que ya es mucho decir. Sí, en este tiempo ya es mucho decir. En Chile, durante este tiempo, aparece la segunda edición de Desolación. Después de una gira por Estados Unidos y Europa, volvió a Chile. La tensión política era tan grande que se volvió a ir y comenzó a trabajar en el Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. Quiero decir que así como peregrinó por el territorio chileno durante toda su etapa de maestra y profesora, como diplomática va a peregrinar por el mundo, por los países europeos, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. Fue una mujer que no pudo echar raíces, no pudo, no es que no quiso, no pudo, porque siempre tuvo estos avatares de rechazo, de hostigamiento, porque además se le presentaban oportunidades en el exterior y ella amaba su tierra, pero bueno, tenía que vivir y además quería dar a conocer su obra y su trabajo. Entonces comenzó una peregrinación por países europeos, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. En 1924 en Madrid se publica Ternura, para mí el libro más maravilloso, es un libro para niños. Tiene nanas, arrullos, tiene poemas a la tierra, tiene rondas, tiene algún poema de cuentos de los hermanos Grimm, medio trágicos, ¿no? O de nuestros autores, los autores que trabajamos en nuestros primeros programas. Pero es hermosísimo Ternura, un bellísimo libro, bellísimo libro. Desde entonces, bueno, en esa peregrinación constante, en 1931 va a Nicaragua, donde Augusto Sandino la nombra benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Ella estaba absolutamente convencida de que la revolución sandinista iba a cambiar
a Nicaragua. Estaba completamente convencida de eso. Y abogó mucho por él, y por Augusto Sandino. Y le escribió poemas, le escribió cartas, muchísimas, y escribió artículos sobre él. Hay algunas críticas que se hacen a ella en este momento porque ella aboga para que los adolescentes de 14, 15, 16 años se levanten en armas y acompañen a Augusto Sandino. No nos tenemos que olvidar que estamos hablando de la primera etapa del siglo XX. Entonces no la podemos juzgar con nuestros valores actuales. Entonces hablamos de una mujer que además está tratando de cambiar de alguna forma la manera en que viven los pueblos más desvalidos en el continente latinoamericano. Entre 1941 y 1945 vivió en Petrópolis, en Brasil, donde trabajó como cónsul. Aquí es donde la vida se le torna absolutamente trágica. Se suicida Gingin, su hijo. Ella en los papeles lo menciona y los documentos hablan de él como su sobrino, Juan Miguel Godoy Mendoza. Sería, según todos los papeles, hijo de su medio hermano, ¿no? Del hijo de su padre. Se considera que ella le contó a Doris Dana, que fue su última compañera, con quien ella vivió los últimos años de su vida, que le contó que era hijo suyo carnal, que en realidad toda digamos, todos los prejuicios sociales de la época hicieron que ella lo hiciera parecer como su sobrino, pero que era su hijo carnal. No voy a plantear lo que yo pienso porque en realidad no tengo la menor idea. No sé si Doris Dana, que la considera una mujer muy fiable, es absolutamente realista en esto, o si Gabriela lo dijo porque realmente lo amaba tanto a ese niño, murió con 18 años, era un adolescente, ¿no? O si en realidad es su sobrino, no se sabe, pero ella amó a Gingin como una madre. Su nombre era Juan Miguel Godoy Mendoza y sus restos descansan en Monte Grande, junto a la tumba de Gabriela. Tomó cianuro, si no me equivoco. O sea que fue una muerte terrible la que tuvo de niño. Ella le escribe poemas desgarradores a Gingin. El 10 de diciembre de 1945 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura y la motivación es esta. Su obra lírica, que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las inspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Esa es la base por la que se le otorga el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral. Después, con el dinero del premio se compró una casa en Los Ángeles, donde fue cónsul, debido a que ella ya vivía con Doris Dana, que es su secretaria y fue su compañera de vida. Doris Dana tenía una hermosa casa en New York, se mudan para allá. Ella escribe el Agar 1 en esa época. Ella le pide a Doris que por lo menos le compre un calentador. Si se tiene que mudar para New York, que le compre un calentador, porque sufría muchísimo del frío. Después, en 1954, es invitada a Chile por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Se le otorga el título doctor honoris causa en la Universidad de Chile, pero se va de inmediato a los Estados Unidos. Se le hizo una fiesta enorme, pero se vuelve a los Estados Unidos. Tenía muchos malos recuerdos de su tierra y ya tenía su trabajo allá. Ya estaba enferma, por otra parte ya tenía diabetes, sufría del corazón. Ella nombra albacea a Doris Dana, que cuando vio que estaba ya muy enferma porque tuvo cáncer de páncreas, Gabriela comenzó a escribir, a registrar todo lo que conversaba con ella y a ordenar todas las cartas que le había escrito y a juntar todos los papeles. Y cuando Doris Dana muere, deja a Doris Atkinson, que fue su sobrina, como albacea suya a su vez, y ella es la que dona al gobierno y al Estado chileno todo el material de Gabriela Mistral. Todo. Te voy a decir que en su testamento, ella plantea que los beneficios obtenidos por la venta de sus libros en América del Sur se destinen a los niños de Monte Grande. Y los beneficios de sus libros fuera de América del Sur sean repartidos entre Doris Dana, su compañera de los últimos años, y Palma Guillén, que fue su amiga y siempre la que, digamos, la dueña de todos sus secretos, la que supo toda la verdad sobre la vida de Gabriela y que murió con eso. Muere de cáncer de páncreas a los 67 años en 1957 y su cuerpo fue repatriado y enterrado en Monte Grande.
Antes de leer una poesía, si vos me permitís. Sí, por supuesto. ¿Cómo se cataloga la obra de esta grande de la literatura? Es una poesía intensa, profundamente emocional, que también incursiona en la denuncia de la desigualdad, de la pobreza, de los niños abandonados, y que manifiesta un profundo amor a su tierra, donde siempre se vio hostigada, rechazada e infravalorada. Esto, posición personal, siempre digo, lo que es personal, recuérdenlo, profesores de literatura, soy profesora de geografía, pero como escritora yo veo esto en la obra de Gabriela. Un enorme amor por la tierra, por los niños más desvalidos, por los que están sufriendo, una denuncia a la inequidad, a las políticas digamos, corruptas, también a los amores que vivió, los reales y los ideales, los que se realizaron y los que no, que calaron muy hondo en Gabriela. Y la muerte de Gingin, la muerte de Juan Miguel, de su hijo Gingin, que para ella fue un quiebre total. Allí como que ella sintió que su vida se terminaba. Es decir, siguió escribiendo, siguió trabajando, pero para ella fue el final de toda una serie de cosas dolorosas, ¿no? De dolores y de sufrimientos que pasaron en su vida. Tanto su obra infantil, que es musical, tierna y fina, como su obra para adultos, destila un profundo amor por el pueblo, por los sometidos, por los pueblos aborígenes, por los que siempre bogó y bregó. En el caso de Nicaragua, por los ciudadanos sufridos de este país centroamericano, que además es el lugar de nacimiento de Rubén Darío, de quien vamos a hablar, por supuesto, el más grande de los nicaragüenses, ¿verdad? El grande, Rubén. Bueno, Sonetos de la Muerte de 1915, con los que ganan justamente los Juegos Florales, Desolación de 1922, Lectura para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje en 1923, Ternura del mismo año, Tala, un excelente libro de poesía en 1938, y Lagar en 1954 son sus obras poéticas, gigantescas, brillantes. Hay infinidad de artículos, ensayos, estudios pedagógicos, artículos periodísticos, cartas, todos de una elevadísima talla literaria. Y obtuvo múltiples premios en Francia, México, Chile, doctorados honoris causa, más el Premio Nobel de Literatura. En 1938 se encontraron acá en Montevideo Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni. ¿Qué te parece? ¡Qué trío! ¡Qué trío de mujeres en el Paraninfo de la Universidad! Mujeres, además, en el año en que se comenzó el voto universal femenino, porque ya había habido un voto en el departamento de Cerro Largo, si no me equivoco, en que las mujeres pudieran votar. Pero es uno de los primeros países del mundo en el que la mujer vota universalmente. En 1938 iba a haber elecciones. Y antes se presentan estas tres mujeres. Sí. Hablando de poesía y de la vida en el Paraninfo de la universidad. ¿Qué te parece? La grande Gabriela. ¿Puedo leerte algo? Por supuesto. Yo canto lo que tú amabas. Yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste. Al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, vida mía, si la canción reconoces de aprendida, y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero, acude con sendero o sin sendero, llámame a donde tú quieres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Y chiquitito, porque es muy largo el poema. Hay un poema exquisito de ella, que se llama Besos, y solamente voy a leer 2 poemas porque es muy largo. Dos versos. Dos estrofas. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Y bueno, y sigue
maravillosamente. Hay otro bellísimo que se llama Piececitos. Piececitos de niños, zulosos de frío. ¿Por qué os ven y nos cubren? Dios mío. Oh. Bellísimos los poemas de Gabriela Mistral. Me gusta mucho. Aprendí a amarla, quiero aclarar eso. Aprendí a quererla, conocía muy poco de ella. Mis viajes a Chile y con mis amigos de Chile, de La Serena y de Coquimbo, y con mis amigos de la SECH, me han enseñado a amar a los escritores chilenos. Hay grandiosos escritores, Gabriela, Pablo Neruda, están entre los más grandes, pero he aprendido a amarlos y a respetarlos como grandes creadores gracias a ellos. Y para ellos mi saludo cariñoso. Bueno, muy bien, María, gracias y nos reencontramos en el próximo con Neruda, ¿te parece? Neruda, muchas gracias. Quiero aclarar que este fue muy largo porque es muy extensa y muy rica la vida de Gabriela. Pero por supuesto que hay que desglosar todo lo que se puede. Sí, hay que aprender. Y de nuestros latinoamericanos más y más de los premios Nobel. Audiencia, un placer. Carlos. Nos reencontramos, que pase bien. Igual para ti.